Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar con estas clases de jardinería y hoy la clase va a estar orientada a la primera parte. Vamos a ver cómo comprar plantas, porque este es el mejor momento para comprar plantas. Es el mejor momento del invierno, es un momento ideal para ir al vivero y comprar plantas. Ya vamos a ver cuáles son los motivos. Que son muchos, y hay que tener en cuenta que dentro de las plantas que vamos a ver van a ser todos arbustos, frutales y la mayoría de las plantas de exterior. Las plantas de interior se pueden comprar en cualquier época del año, eso no hay problema. Yo la planta de interior aconsejo comprarla en otoño y en primavera, que son los momentos en que no hay diferencia entre la adentro y la afuera, ¿no? La planta de interior, uno si la compra ahora, corre el riesgo de que está calentita en un invernadero, la compramos, la subimos al auto, se enfrió, porque afuera está frío, la sacamos de su hábitat natural. La llevamos a la casa, entramos a la casa, hay otra temperatura, hay otra luminosidad, hay otras particularidades que hacen que esa planta sufra mucho estrés. En primavera no es así, porque en primavera uno a la planta de interior, que está dentro del invernadero, la temperatura habitualmente es la misma. Dentro del invernadero puede haber 29 grados y afuera 27. Es ínfima la diferencia. Entonces la cargamos en el auto o la ponemos en una bolsita de las compras. De 29 a 27 no hay diferencia, la llevamos a nuestro hogar, llegamos al interior de casa y también hay 27, 28 grados, la planta no lo sufre. Lo único que sufre la planta de interior en ese caso es el cambio de lugar, el cambio de hábitat, ¿no? Si el sol entraba por una ventana, bueno, ahora entra por el otro lado. Entonces, bueno, ese cambio va a hacer que la planta perciba que ha cambiado algo en su ambiente, pero no detiene su crecimiento. Esa planta sigue creciendo a velocidad más lenta hasta que descubre que está en un hogar nuevo, ve la insolación, ve las temperaturas, percibe todo eso y la planta arranca correctamente. Eso es en primavera o en otoño. Nosotros en invierno, como les decía, o en verano extremo, el viverista pone medias sombras para enfriar adentro y de golpe la llevamos a un lugar que estaba relativamente cálido, porque los viveristas tenían, a lo mejor no pueden regular tanto la temperatura. Tenemos 35 grados, 32, 30 grados de temperatura y la llevamos a un lugar que tiene 26 grados. El aire acondicionado prendido, o los ventiladores de techo. Entonces ahí, tanto en invierno como en verano, la planta de interior sufre. Entonces, comprar plantas de interior, primavera u otoño, que son las épocas más válidas. Para arbustos de jardín, no. Para arbustos de jardín, el mejor momento es ahora, en pleno invierno, cuando hace mucho frío, cuando la planta está en las mismas condiciones que hay. A ver, el viverista no pone en invernadero los rosales, los frutales y todas las plantas de interior, que son de las que vamos a estar hablando. Las produce a campo. Entonces, al producirlas a campo, esa planta tiene las condiciones naturales de humedad, de temperatura, los vientos. No hay diferencia con nuestro jardín habitualmente. Como les decía, 1, 2, 3 graditos de diferencia, la planta los absorbe. Aparte, la planta tiene una gran particularidad. En invierno está frenado su crecimiento. Si es de hoja caduca, si es que ha perdido todas las hojas, la planta está en un receso tal que no tiene requerimientos de agua, no tiene requerimientos de absolutamente nada, y es muy fácil manejarla. Si mantiene la hoja, como suele suceder en el caso de algunas gardenias, de algunos evónimos, de otro tipo de planta, está en un casi letargo en crecimiento. Entonces la planta crece poco, la planta crece por encima de los 10-12 grados de temperatura. Entonces en invierno muchas veces tenemos pocos días con 10-12 grados. Anoche, por ejemplo, hizo 8-9. Entonces la planta va a crecer por encima de los 10-12
¿Cuánto crece? 4 horas, 5, 6 horas al día, no más los días que hay buena temperatura, pero los días que hay menos de 12 grados la planta ni crece, por más que tenga todas sus hojitas. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle para poder hacer que nuestras plantas no sufran. Las traemos del vivero, las cambiamos de su hábitat natural y esa planta no va a crecer, entonces no va a sufrir. Es un excelente momento. A su vez, como no sufre, es el momento en el que el viverista compra, porque el viverista tiene por delante toda la primavera. Entonces, si el viverista sabe que va a traer de otro lugar, la mayoría de los viveristas, a ver, aclaremos un tema, la mayoría de los viveristas no producen plantas, producen el 10, el 20, el 30%, el resto lo compran. ¿Por qué? Porque hay en el mercado especialistas en jazmines, especialistas en rosales, especialistas en frutales, especialistas en coníferas. Entonces el viverista no puede hacer todo eso. ¿Qué hace? Va habitualmente a San Pedro o acá a Córdoba, a los productores, donde va a conseguir la planta. Hay tipos que hacen exclusivamente durazneros y hay personas que en Buenos Aires, por ejemplo, hay una familia que produce exclusivamente gardenias. Todos los jazmines los hacen en San Pedro, esa familia. Entonces, y nadie va a poder competir, por más que sea buen viverista, con una persona que hace de familia, hace 80 años vienen haciendo gardenias. Entonces yo, entre sacar una gardenia mediocre y comprársela a las hermanas Tita, que son las que producen las mejores gardenias. No es Tita, es Teta el apellido. No quería decirlo, pero es Teta el apellido. Las hermanas Teta son un grupo de gente ya mayor y toda la familia Teta produce la mejor gardenia de todo el país. No venden al público. Si van a San Pedro, búsquenlo, van a encontrar el cultivo, pero no venden al público, venden solamente de a 100, 200, 500 plantas, si no, no se mueven. Pero son especialistas en ese tipo de plantas. Entonces, para el viverista no tiene sentido. Puede hacer un jazmincito como hobby o para recuperar algo, lo va haciendo. Pero la mayoría de los arbustos se compran a especialistas, ¿no? En Entre Ríos, en Tucumán y en provincia de Buenos Aires se hacen los citrus, los frutales, hay algo hace la universidad que en Córdoba, algo se hace en Jesús María y algo más se trae de San Pedro. Pero el viverista habitualmente compra. Y cómo se produce el arbusto, para que lo vayan viendo, para que vayan sabiendo cómo se hace el arbusto a campo, ¿no? El arbusto a campo, el viverista lo hace en hileras. Fíjense, este es un cultivo de durazneros, ¿no? Lo hace en hileras con un riego por goteo. Estos arbustos han estado años en esa misma situación, sí, con este tipo de riego, y una vez que pierden la totalidad de las hojas, los durazneros o los almendros o la mayoría de los frutales, una vez que pierden la hoja, se sacan y la planta se saca a raíz desnuda, que es como está ahora, ¿no? En esta fotografía que ustedes tienen, la raíz pelada. Como la planta ha detenido el crecimiento, acá mientras está con hoja no, pero en el caso del invierno, a partir de mayo, estas plantas ya perdieron la totalidad de las hojas y estas plantas van a estar brotando en aproximadamente en finales de agosto, principios de septiembre. Entonces, mientras la planta esté aletargada, no va a haber problema. Hay un codo que tiene la planta cuando vayan a comprar, verifiquen que este codo exista, ¿no? Este codo es el injerto. Esta planta está hecha, estos son manzanos. Los manzanos están injertados sobre un pie franco. Hay algunos que tienen un doble injerto sobre membrillo y peral, pero los manzanos habitualmente están injertados. Tiene un pie
que soporta muy bien las condiciones adversas del suelo, toda la adversidad de los terrenos calcáreos que tenemos en el centro del país y en Córdoba, y toda la adversidad de las sequías las va a soportar este pie de injerto. Está unido a una variedad de manzana que habitualmente es Red Delicious o la manzana deliciosa, que es la más rica y la que mejor producción da en el centro de Argentina. Ahora han salido algunas variedades nuevas muy lindas, pero no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, eso tiene que estar injertado. Este codo tiene que existir cuando vayan a comprar plantas. En el caso de frutales, y en el caso de rosales, y en el caso de jazmines. Si no tiene este codo, no está injertada. Y si no está injertada, va a ser siempre una planta mediocre. Entonces, tengan en cuenta ese detalle. Todos los frutales, absolutamente todos los frutales, deben ser injertados. Porque tienen un pie apto para la región. No es lo mismo el pie que se utiliza para la región de Tucumán, ni la que se usa para Córdoba o la provincia de San Juan. Entonces son distintos pies para distintas regiones. Es muy importante hablar con el viverista, preguntarle, decirle, ¿está injertado? Perfecto. El viverista habitualmente compra los pies de injerto para el centro y para el resto del país. Esto con relación a los frutales. Acuérdense, siempre que compren un frutal tiene que ser injertado. Si es de semilla, no sirve. ¿Por qué? Porque de semilla, ya lo hemos dicho muchas veces, la semilla es el hijo de una madre. Esa madre era el durazno que nos comimos. Quedó su semilla, que es su hijo. Ese hijo tiene el polen de un padre y el óvulo de una madre. Entonces puede llegar a salir al padre, puede llegar a salir a la madre, o puede salir un café con leche, miti miti. Ahora, que el durazno que nosotros nos comimos era un durazno exquisito y muy grande, no quiere decir que ese hijo salga a la madre. Ese hijo puede salir al padre que prestó el polen. Habitualmente la planta no acepta su propio polen, no se autopoliniza, se poliniza con otra planta y eso aumenta la diversidad genética. Entonces, si yo hago de semilla, voy a tener en un limonero, en un durazno, en un damasco, en un ciruelo, voy a tener 9 años de carencia porque va a dar después de los 9 años la planta. Y si da después de los 9 años, y de acá, después de 9 años, me entero que el padre era un durazno horrible, amargo, que no, ya no lo ha hecho la planta. Lo mismo con los limoneros pasa. Entonces siempre conviene comprar plantas injertadas, porque el injerto me garantiza que tiene un pie de una planta muy resistente, que a mí no me importa ese pie, porque ese pie no me va a dar fruta. El pie va a prestar sus raíces. Y encima se le injertó la yema de una planta muy productiva de durazno, ciruela, damasco, lo que sea de fruta, que al ser una yema es un clon, y al ser un clon tiene la misma característica, no hay variabilidad, no hay padre ni madre, acá es el clon de una planta súper, que fue seleccionada durante muchísimos años. Entonces, una va a prestar las raíces y la parte de arriba va a ser la parte aérea, y esa parte aérea no necesitamos 9 años para que crezca, porque ya vino trabajada de vivero y ya tiene la misma edad que la planta madre que le dio origen. Entonces, conclusión, si compran frutales, si compran rosales, que sean injertados. Si no, no van a saber nunca. A los 9 años se van a enterar que ese rosal es una porquería, o que ese frutal es hecho de semilla y que no era buena calidad. Entonces, comprando plantas injertadas, uno asegura la compra. Comprar raíz desnuda es un gran negocio para aquellos que tienen que comprar mucho. Comprar raíz desnuda con las raíces en un atado así como este, entran 15 plantas. Uno los carga atrás del baúl del auto, van saliendo un poquito para afuera, pero mete 15 plantas en el baúl. Si nosotros compramos en la otra presentación, que es con maceta, ya ahí tenemos el inconveniente que necesitamos meter 15 macetas al baúl y no sé si entran. Y aparte el peso, y a su vez cuesta el doble. Entonces, seguimos con los frutales. Fíjense, a raíz desnuda están el viverista, estas raíces que veíamos recién, esto está recién sacado del cultivo, se recortan
para sacarlas al mercado. Fíjense que cuando se hayan recortado, hayan quedado raíces pequeñas, que hayan quedado raíces finas. Si no han quedado raíces finas, no hay posibilidad de que esa planta crezca bien. Entonces la mejor forma de comprar es a raíz desnuda, porque yo veo las raíces abajo y veo que tenga raíces finas que me va a permitir plantarlo y saber que esa planta enseguida empieza a abastecer. Ahora, si el viverista que las cortó troncos acá abajo y no dejó raíces finas, esos troncos van a tardar muchísimo. Van a enraizar, pero va a ser un frutal que va a tardar un año en echar raíces. Entonces, la mejor forma de comprar es a raíz desnuda, porque yo estoy viendo qué hay abajo. Otra de las presentaciones es en totora, en pan de tierra. Esto tiene el pedazo de tierra mezclado acá, y esto también es muy seguro porque esto no se secó nunca. Cuando compra raíz desnuda, ustedes le clavan la uña al tallo para que esté jugosito, porque si el viverista lo sacó y no mantuvo húmeda las raíces, la planta estamos comprando un palo seco. Entonces hay que clavar la uña en las ramitas o en el tronco y ver que esté jugosito adentro. Esta es la mejor forma de comprar porque uno ve las raíces. Si no tiene raíz desnuda, bueno, en cepellón. En cepellón, que es esto con este pan de tierra, lo podemos también comprar tranquilamente. También en este caso, que no se haya secado el cepellón, se clava la uña. El cepellón se le sacan la parte plástica y se entierra con esta paja, con esta totora. Pónganlo bajo tierra. Toda esa paja, esa totora, está adherida a las raicillas y se va a podrir bajo tierra y le va a permitir a la planta crecer tranquilamente. No se preocupen. Todo lo que sea árboles, arbustos y frutales lo pueden comprar de esta forma. La última forma de comprar es el árbol envasado. El árbol envasado es el más caro de todo, porque esta maceta ya cuesta. Esta maceta no sé cuánto está, pero debe estar más o menos en 200 pesos, deben estar los soplados, no tengo idea, pero más o menos debe tener. Entonces uno tiene el soplado, más la tierra, más el empleado que lo puso adentro, ese árbol, que si a raíz de desnuda costaba 500, en pan de tierra cuesta 700 y en maceta cuesta 1000. Entonces, es más caro porque si esa persona lo trajo de San Pedro en un camión y lo trajo ya con el envase a ese árbol envasado, ese frutal, ese árbol de vereda, lo pagó más caro porque es mucho más caro el flete de esto que pesa 10-15 kilos, que esto que pesa 2 kilos. Entonces, y aparte acá vienen 30 en un paquete y acá no pueden venir en paquete. Entonces, es importante comprar ahora. Por eso es tan importante comprar ahora en invierno. A su vez, es cuando más surtido hay. ¿Por qué? Porque el viverista ahora se carga, va y elige, porque se pelean, van a San Pedro y están peleándose a ver quién tiene la mejor planta, el mejor frutal, el mejor rosal. Entonces ahora traen gran cantidad. Lo traen ahora, lo ponen en raíz desnuda o lo envasan y saben que en finales de agosto, principios de septiembre, la gente sale a comprar plantas y ellos van a tener el mejor surtido. Bueno, gánenle ustedes, vayan ahora. Inclusive pueden ir ahora y pedirle al viverista, decirle, mira, yo quiero la variedad Reina Claudia, de una que tenía mi abuela, una ciruela así, quiero un frutal de esto, quiero un árbol así, quiero un buxus, quiero un hortensia de tal color. Entonces el viverista cuando va a comprar sabe que la planta la tiene vendida. Entonces él va a Buenos Aires o a San Pedro o a los cultivos y va y compra plantas. Pero él compra bajo riesgo de que cuando vuelva las va a tener que vender y va a tener mucho tiempo. Pero si sabe que su planta la tiene vendida, pues ustedes le pidieron un peral de tal característica, el tipo sabe que la tiene vendida, se las va a traer o se las va a pedir a su proveedor, porque por ahí es un viverito chico, pero le va a pedir a su proveedor que cuando viaje le traiga esa variedad de rosal, ese frutal, ese buxus, esa planta ese jazmín que uno quiere. Entonces es muy importante que compremos ahora. Ya si vamos a noviembre, ya se vendió lo más lindo. Y ya está, que el ataque le agarra a la gente en noviembre, por ahí cerca de Navidad, para poner lindo el jardín. Entonces es tarde, ya que quedó lo que sobró.
lo primero se fue ahora. Entonces es muy importante comprar ahora en invierno, si es que pueden, ¿no? Porque por ahí uno no puede o la economía no da, pero encargarle a los viveros, porque los viveros ahora se están cargando de plantas a un riesgo de no venderla. Entonces, si uno sabe que cuando vuelven la van a vender, la van a traer y van a elegir una buena, porque si uno dice, mira, te encargué una clivia y esa clivia no tiene las flores tan bonitas, uno no la va a buscar. Entonces el viverista va a elegir de todas las 1000 que hay en el cultivo, las 100 mejores o las 10 mejores, porque sabe que tiene 5 vendidas. Entonces es muy importante para el viverista tener en cuenta ese detalle. Vamos a los arbustos. Los arbustos también. Los arbustos se pueden comprar en cepellón, que es esta forma. Es más seguro comprar arbustos en cepellón que árboles, ¿no? Porque el arbusto tiene cierta relación, la parte aérea con la parte subterránea, entonces el arbusto sufre menos si está en cepellón, ¿no? En cambio el árbol no, tiene un árbol de 2 metros con unas raíces cortitas. Entonces el arbusto sufre mucho menos. También el arbusto, hay muchos arbustos que se hacen los pasan a maceta, y bueno, es seguro comprar arbustos porque de esta forma, porque en cualquiera de las dos formas, raíz desnuda es un poco lo mejor, ¿no? Pero acuérdense, el arbusto se hace a campo, como esto que estamos viendo, ¿no? El arbusto no se hace en maceta, ni el árbol tampoco. Se hace a campo, se arranca, se pone en maceta o se vende a raíz desnuda. Voy a tomar un mate. Ahí sienten el ruidito. En agronomía aprendí a tomar mate con los profes, les llevábamos a los profes en plena clase y de ahí nos hicimos muy materos. Y después se ha generalizado, en todas las facultades se da, pero agronomía, si no hay mate, no, los profes nos dan. Vamos a plantar, fíjense lo que pasa con una planta a raíz desnuda, en pan de tierra, perdón. Tiene gran cantidad de raíces, tiene una muy buena cantidad de raíces y estas raíces blanquitas. Lo que acá se está cometiendo un error es en no separar estas raíces, porque estas raíces están redondeadas, están dando vuelta alrededor del pan de tierra. Y otro de los errores que tiene esta fotografía es que, bueno, lo que pasa es que es un invento mío ese. No lo van a encontrar en otro lugar. Es una técnica Grimaldi, que es hacer el pozo en forma triangular. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos el pozo redondo como las raíces que han estado, este árbol ha estado en maceta durante a lo mejor, no sé, 3 años. Y ha perdido la posibilidad de clavarse en la tierra. Las raíces tienen algo que se llama geotropismo positivo, que van hacia el centro de la tierra. O sea, perciben las raíces de la planta dónde está el centro de la tierra por una cuestión de gravedad, porque tienen en la punta de las raicillas unos sensores muy específicos. Acuérdense que las plantas tienen 16 sentidos más que los animales, ¿no? Y uno de esos sentidos mide la gravedad hacia dónde está el centro de la tierra. Acá eso se ha perdido porque la raíz buscaba hacia abajo y encontraba un fondo de plástico. No podía atravesar ese plástico para irse hacia abajo. Entonces el geotrope, la planta ha dado vueltas y vueltas y vueltas y ha perdido esa sensibilidad que tenía para medir el centro de la tierra. Si nosotros la plantamos como la están plantando esta planta, la planta va a descubrir que no tiene más la maceta, crece un poquito y encuentra un poquito de tierra dura y empieza a dar vuelta en ese pozo redondo. Y da vueltas y vueltas, 2 o 3 años, hasta que descubre que puede ir hacia abajo y ahí se clava en la tierra. Esto va para cualquier árbol y para cualquier arbusto que vayan a plantar. Si ustedes hacen el pozo en forma de triángulo, un triángulo isósceles que tiene los 3 lados iguales, ustedes hacen en forma de triángulo, esta raíz va a tocar esa pared y va a seguir pensando, la planta no piensa, percibiendo que todavía está en una maceta. Pero cuando llegue a una arista de 120 grados, que es las esquinas de estos ángulos, cuando llegue a una arista, y va a intentar doblar, pero se va a dar cuenta que si dobla hacia abajo son 90 grados. Y si dobla hacia el costado son 120 grados.
es mucho más fácil doblar hacia abajo. Dobla hacia abajo, se va hacia abajo y se clava en la tierra. Entonces no hagan más el pozo redondo, pues si ustedes hacen el pozo redondo, la planta no encuentra este ángulo de 120 grados y sigue dando vueltas y pierde 3 años hasta que descubre que puede ir hacia abajo. Nosotros haciendo un pozo triangular va a encontrar una arista y esa arista, en lugar de doblar esa arista, va a doblar hacia abajo y se va a ir hacia abajo. Entonces, es una de las formas de plantarlo. Acá tenemos lo que decíamos de la raíz desnuda. Esto es el caso de los rosales, ¿no? Los rosales se plantan a raíz desnuda, con estas raíces peladas, y a lo mejor uno puede comprar un paquete de 10 rosas. Acá, por ejemplo, hay 10, 20... No, acá estos son de 20 estos paquetes. 20, 40, 60, 80, 100 rosales. Y esto entra en un baúl de un Clio, de un auto chiquito. Entonces, imagínense que compra ahora 100 rosales en maceta. Tenemos que pagar un flete que no sé si una camioneta grande los podamos meter. Quizá tengamos que pagar. Entonces, para el viverista es más barato, para nosotros también es más barato, y comprar raíz desnuda nos da la seguridad de que tenemos, acá tenemos el injerto, ¿no? Este es el punto del injerto, donde se hizo el injerto, que fíjense, 1, 2, 3 brazos tiene este rosales. Entonces yo tengo que encontrar acá 3 raíces, 1, 2, 3 raíces principales. Fantástico. Esta rosa está bien trabajada. Suele pasar de que si está mal trabajada, tengo una sola raíz y tenga 3 brazos o un solo brazo. Ese tipo de rosales no tiene que comprar. Tiene que comprar y los 3 brazos tienen que tener una equidistancia entre sí. Tienen que estar trabajados para poder podarlos después, ¿no? Entonces es otra de las formas de comprar un rosal. También cuando nosotros vayamos a plantar el rosal, fíjense que tenga 1, 2, que tenga bifurcaciones, que esté abierto ese rosal. Si ese rosal es una sola vara, no sirve, por más que esté injertado, no sirve. Vamos a tener que trabajar muchísimo para que nos de 2 o 3 o 4 puntas. Entonces, siempre que vayan a comprar un rosal, por más que estén comprando a raíz desnuda, tengan en cuenta un rosal, y no solo un rosal, una lavanda, cualquier arbusto que esté abierto en forma de copa, un jazmín, que tenga apertura, porque si no se hacen unos palos largos que después tenemos un trabajo bárbaro en poder formarlo también. Acá tenemos la secuencia de cómo plantarlo. Primero se recortan un poco las raíces, pero fíjense que queden pelitos. Esto es importantísimo, el comprar raíz desnuda. Estos pelitos los vemos. Cuando nosotros compramos en tierra no sabemos si están estos pelos radicales, estas cabelleras. Entonces puede fracasar. Se coloca en agua, se hidrata bien la planta, se hace el pozo, se planta. Este es un rosal plantado en el sur. En el sur se entierra el injerto. El injerto va bajo tierra. Pero de la pampa para arriba el injerto tiene que quedar afuera, no tiene que enterrarse. Me he equivocado al elegir la foto, ¿no? Pero bueno, ustedes imaginen que este punto, que es el punto del injerto, acá se planta hasta ahí, en el centro del país, hasta ahí y nada más. Y en el sur se tapa un poco el injerto por las heladas muy fuertes. Pero acá el injerto tiene que quedar afuera. Entonces, tengan en cuenta ese detalle porque va a ser muy importante. Pero cuando compren, fíjense que tenga 2, 3, 4 bifurcaciones ese rosal. No compren un rosal que tiene un solo palo flaco. Fíjense, la sanidad de las raíces, si compran raíz desnuda, y que no tenga manchados esto con hongos o con otro tipo de cosas que podrían hacer que la calidad no sea buena, ¿no? Entonces, y eso va también para todas las plantas que compren ahora. Fíjense que no tengan manchas acuosas o que no tengan manchas negras, que puede haber sido alguna bacteria. Y ni se les ocurra comprar un rosal que de la poda empiece a bajar la parte negra hacia abajo, que dice, no, pues podale ahí. No, eso es erwina, eso es una bacteria que se produce en los rosales mal podados de los productores que no limpian muy bien sus tijeras. Bueno, vamos a encarar ya la segunda parte, el segundo bloque, que va a ser
cómo elegir un buen rosal. La segunda parte está destinada exclusivamente a rosales. Ahí van a descubrir que hay muchas variedades de rosales, hay multifloras, floribundas, rosas francesas, rosas antiguas, rosas trepadoras, y está muy bueno saber comprarla porque después queremos que ese rosal tenga un resultado y no lo vamos a obtener si nos equivocamos en la elección. Para hacer una muy buena elección de rosales vamos a tener que aprender esta parte, ¿no? Aprender que hay rosas de pie bajo, pie alto, hay rosas trepadoras, hay rosas hay rosas de té, hay poliantas, hay toda una serie de variabilidad para que toda una variabilidad que nos va a permitir tener la rosa que a nosotros nos gusta, porque si no, vamos y compramos sin saber y cometemos errores. Bueno, la próxima clase, justamente, la próxima media hora, va a ser relacionada a ese tema y ahí vamos a ver cómo comprar bien un rosal, porque justamente es la época que más rosales hay en los viveros. Uno va ahora y yo compraba 500, 800 rosas y las vendía todas. Entonces uno encontraba en el vivero que siempre estaba lleno. Pues yo mi vivero no lo tengo más, pero hay viveros en Córdoba que son muy buenos en ese tema y son las plantas más bonitas del jardín. Nos vemos en la próxima.